de reservorio de órganos que están ahí y que en cualquier momento pueden ser utilizados. Puede haber un banco viviente, como usted dice, de personas que están registradas, que tienen sus órganos funcionando y que han expresado su voluntad en determinados momentos de donar, por ejemplo, un riñón. Sí. El día que se necesite, se le hace un examen y si está capacitado o facultado para donarlo, lo dona. Pero no es que se lo extraen para tenerlo en un banco eso no. hasta el momento en que se va a utilizar. No, eso de ninguna manera. Ahora, ¿cómo están funcionando otros países? Que es nuestro sueño, por supuesto. Estados Unidos y especialmente España, que es de los países que van a la cabeza para el trasplante donador cadáver y que tienen una red de comunicación increíble. Por ejemplo, ellos tienen un riñón de cadáver en un lugar y tienen el registro a través de computadora de todos los centros de trasplante que hay en España y en Estados Unidos. Entonces, ellos saben este órgano que tienen en estos momentos, a qué paciente quedaría muy bien por el macheo que se llama. Entonces, esto inmediatamente lo mandan por helicóptero, por avión, de tal manera que lo llevan con hielo seco y lo trasplantan. Ya ha habido así trasplantes inclusive de continente a continente. Pero esa red así de horas para mandar, eso sí se puede dar y se está dando. El señor Brannon plantea también una interrogante de carácter ético que ya fue abordada por su santidad Juan Pablo II en el Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes que se llevó a cabo en agosto del 2000 en Roma. Sí. Y hago esta referencia porque en esa oportunidad su santidad Juan Pablo II hacía referencia justamente a el trasplante de cadáveres, como usted ha llamado, o de personas fallecidas. Sí. Y es el punto de cómo se determina clínicamente el momento de la muerte. Sí. Y si es ético o no que una persona que está al borde de la muerte, que prácticamente ha sido desahuciada, y esta persona no tiene facultad para decidir, quién decide por él. Ya no digamos cuando se trata de una persona ya fallecida. ¿Quién decide por el fallecido si en vida no ha expresado su voluntad de donar órganos? Ese conflicto ético, ¿hay alguna solución de carácter legal en las reformas al Código de Salud que fueron aprobadas el año pasado, doctor? Por ejemplo, situémonos en el caso de una persona que nunca expresó su voluntad de donar órganos una vez fallecido y que tampoco hay un registro, porque hasta ahora comienza a aparecer en el DUI esa pregunta. Cualquiera de nosotros, yo no recuerdo que alguien me haya preguntado, que yo haya expresado en algún momento si deseo o no deseo donar órganos. En caso de un fallecimiento y la persona no ha expresado su voluntad, de acuerdo a la ley, ¿quién decide por ella? Es correcto. Precisamente ese es el objetivo primordial, diría yo, de la ley de trasplante o de la reforma del Código de Salud. Precisamente el instrumento legal para poder hacer esto. Nosotros en este momento, antes de la ley, no podíamos hacer absolutamente ningún trasplante de donador cadáver. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a decidir? La ley dice exactamente. Bueno, las personas más allegadas, como en una sucesión, como en una herencia, lo primero pues la esposa, lógico, papás, hijos, hermanos, ahí va caminando. En algunos lugares, por eso es que cuando el aparato o hay una certificación registrada o en documento único que es una voluntad precisamente de la persona, eso ayuda mucho, porque dice, bueno, él en vida lo declaró, él en vida quiso, como una herencia, dijo la voluntad de él. Dejó atestado, hay un documento. Exactamente. De lo contrario, pues alguien muere en un hospital, entonces ahí ya establecido cómo se forma un comité pequeño de médicos en el que no está ninguno de nosotros, los que trasplantamos, sino que tiene que ser el director, un neurólogo, que van a declarar la muerte cerebral precisamente. Una vez esto ha sucedido, pues hay muerte cerebral, entonces se va a tratar, habla con la familia más cercana, según lo dice la ley, como decía, las más cercanas. Bueno, justamente el Papa Juan Pablo II, frente al tema, a las consideraciones éticas del trasplante, él hace ver justamente lo que ocurre con el trasplante de órganos de una persona que ha fallecido y dice, voy a leer textualmente una traducción libre que se ha hecho de la postura que definió Juan Pablo II en el Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplante. El reconocimiento de la dignidad única de la persona humana tiene una nueva consecuencia subyacente. Órganos vitales que son únicos en el cuerpo pueden ser removidos solamente después de la muerte.
En el caso del riñón no hay problema, en el caso del corazón únicamente cuando la persona ha fallecido. Esto es del cuerpo de alguien que está ciertamente muerto. Este requerimiento es por sí mismo evidente, ya que actuar de otro modo podría significar el causar intencionadamente la muerte del donante en la disposición de sus órganos. Esto da pie para una de las cuestiones más debatidas en la bioética contemporánea, dice Juan Pablo II, tanto como a una preocupación seria en la mente de la gente común. Me refiero al problema de aseverar el momento de la muerte, cuando una persona será considerada muerta con completa certeza. Es correcto. Fíjese que esos principios que el Papa dice precisamente son apegados a la moral, apegados a la ética, porque ahora lo único que hay que entender ahí cuando dice muerte, es muerte cerebral. Muerte cerebral es cuando ya el sistema nervioso central formado por el cerebro, el encéfalo, cerebelo, bulbo raquídeo, todo el central está totalmente desconectado. Que ya sabemos en el 100% que esta persona va a continuar su vida en una forma vegetal. Pero eso no somos nosotros los que lo vamos a determinar, es el neurólogo. Y hay pruebas calorimétricas, pruebas clínicas, pruebas encefalográficas. Es decir, hay formas y sistemas y mecanismos y métodos para hacer ese diagnóstico. Tiene que ser muerte cerebral porque los órganos deben de estar funcionando en el momento en que son, por decirlo así, desconectados. Correcto. Extraídos del cuerpo. Sí, pero aquí estamos hablando de la muerte del encéfalo, de la parte de la conciencia, que son las facultades nuestras. Ese debe estar desconectado. Eso no quiere decir que no esté funcionando bien el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón y el hígado. Por ejemplo, en los cuidados intensivos. Y el ejemplo típico es una persona que tiene un accidente, va en una moto, usualmente joven, ¿verdad? Va en una moto, tiene un accidente, tiene destrucción de su masa encefálica, lo llevan a cuidados intensivos, hay que intubarlo y lo mantienen con el respirador vivo, su riñón funcionando, todo funcionando, pero el cerebro destruido porque la masa encefálica pues hasta se ha salido, etcétera, etcétera. Entonces eso es una... Luego viene, el electroencefalograma puede venir en una línea recta, en vez de tener sus propios movimientos normal, puede venir una línea recta indicando que ahí ya no hay función cerebral. Ese paciente es muerte cerebral, ese paciente es candidato a lo que estamos hablando y a lo que se refiere el Papa. Significa entonces de que no puede haber trasplante de órgano a una persona fallecida después de haber transcurrido la muerte cerebral. Por ejemplo, una persona en un accidente de tráfico murió en el momento del accidente, sus órganos ya no funcionan, ya no hay signos vitales. De modo que no está funcionando ni su riñón, ni su corazón, ni su páncreas. Ese páncreas, ese riñón, ese corazón no se puede extraer entonces. Bueno, es muy interesante su pregunta, Mauricio, porque sí, ahora ya se están haciendo trasplantes y se le llama trasplante donador con paro cardíaco, porque eso es bien importante. Si hay paro cardíaco, hay paro de toda la función. Como digamos, si para la bomba no hay función en nada, en ningún órgano, en el riñón, ni hígado, ni nada. El cerebro sí puede dejar de funcionar y el corazón funcionar muy bien. Entonces, cuando hay un paro cardíaco, últimamente sí se están trasplantando y se llaman trasplantes con donadores después del paro cardíaco. Los minutos siguientes a un paro cardíaco en cuidados intensivos, pero más que todo en emergencias que llevan al paciente, ahí se puede y ha funcionado. A medida que estos congresos mundiales van caminando, que por cierto este año toca en Argentina, veremos si lo hacemos ahí, o se hace, pues digo, porque asistimos y cuando el Papa llegó precisamente yo estaba presente en ese congreso allá en Roma. Entonces, cuando esto sucede, cada año, cada congreso van presentando más casos de esto. Cómo extraer todos estos órganos y trasplantarlos. Están en el mundo haciendo miles y miles de trasplantes y las estadísticas van diciendo cómo van los progresos, pero sí ya se están haciendo. Una última pregunta y con esto cerramos esta segunda parte de la entrevista, que se deriva también de la interrogante que plantea el señor Brannon. En opinión del señor Brannon, la pregunta que se hace en el cuestionario que los ciudadanos llenamos para obtener el documento único de identidad, sobre si está dispuesto o no a donar órganos, es una pregunta ilegal, considera él, inoficiosa, porque cómo una persona puede en vida manifestar su deseo de estar dispuesto a donar órganos sin especificar a quién se le va a donar, o por medio de qué entidad de salud o en qué casos, si es en vida o no.
porque esto dice se puede prestar a eventuales asesinatos en periodos de emergencia como guerras y terremotos o al tráfico de órganos de infantes. Bueno, en primer lugar quiero decirle que esa exactamente no es un documento legal, pero sí indica bastante, porque está diciendo la voluntad de esa persona cuando estaba plenamente consciente. O sea que siempre el sistema de la ley continúa y hay que ponerlo en ejercicio y en aplicación, pero ese dato ya nos está diciendo bastante, porque la ley dice, bueno, eso dijo él cuando estaba en vida. Ahora, en cuanto a la donación, es bien importante, porque estamos hablando de donador vivo, que es mucho más delicado, por supuesto. Siempre que hay una donación, se dona sin condición, por eso es que la donación es generosa. No es aquí la persona que dice, bueno, yo voy a donar riñón, pero yo quiero ver cómo va a quedar, yo quiero ver si queda bien, sí, si no, no se acepta. Usted generosamente va a donar su riñón y nosotros nos encargaremos de que todo eso sea un éxito, pero usted no puede venir a donarlo con condiciones, porque así como pone condición de que debe seguir bien el paciente, pudiera poner la condición, pues yo quiero tanto dinero, yo quiero tal cosa, y eso no puede ser. Así que debe ser un desprendimiento total, especialmente en donador vivo. Lógicamente en donador cadáver también, pues. Bueno, 7:32, tenemos más interrogantes, pero hacemos una pausa. Volvemos en breve, no nos cambie. Buscamos a quienes nos llaman por teléfono que sean muy puntuales en su pregunta o en su comentario, porque en agenda tenemos temas que son también de mucho interés para la gente, que no hemos abordado, como el trasplante de órganos, donde el donante es un menor de edad, o lo que se ha dado en llamar el xenotrasplante, que es el trasplante de órganos que provienen de especies animales, si eso es ético o no, científicamente aceptable o no. Es decir, son temas que vale la pena abordar. Adelante con su pregunta. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Mauricio. Le habla Carlos Urquía. Sí, Carlos. Carlos Urquía, padre. ¿Cómo no? Díganos. Hace 7 años yo escribí un libro sobre trasplantes. Tuve mucha ayuda por parte del doctor Ruiz Rodas y siempre ha quedado pendiente. 7 años después todavía siguen discutiendo una serie de cuestiones que son vitales en esta cuestión del trasplante. Primero, la sacralidad del cuerpo humano. Es bien difícil que la gente entienda que no necesariamente tiene que decir a quién dono, sino que simple y sencillamente decir yo dono mis órganos, y muchas vidas se pudieron haber salvado en este país. La gente no entiende de que cuando a uno lo preparan como cadáver o cuando le hacen una autopsia, lo que hacen es sacarle todos los órganos, triturarlos y mandarlos por el resumidero. Esos órganos pudieron haber salvado vidas. Lo mismo el concepto de muerte cerebral, es un concepto que no lo podemos poner nosotros en una ley, porque simple y sencillamente la ciencia va avanzando y nosotros podemos tener y salvar vidas dependiendo del concepto de muerte cerebral que se tiene. Mi llamada era nada más para felicitar al doctor por la ayuda que él me dio en ese momento y que seguimos en la lucha, porque la otra lucha es el donante que no es asegurado, y como lo planteaba ella, ¿cuál es el tratamiento que el seguro le da a una persona que no está asegurada y que es donante también? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a usted por llamarnos. Vamos a combinar esa llamada con este otro correo que nos envía doña Virginia Rodríguez, que dice así: estimado Mauricio y panelistas, lo felicito y le agradezco por esta entrevista y haber invitado a la misma a personas idóneas. Solo quiero colaborar un poco con una de sus interrogantes. Usted preguntaba por qué no se hacía el trasplante como una práctica corriente en el país. Tal como mencionó el doctor Ruiz Rodas, la infraestructura inicial necesita inversión, así como el mantenimiento de un programa regular que controle todos los datos de pacientes en lista de espera y donadores potenciales. En lo privado es demasiado costoso e institucionalmente el Ministerio de Salud Pública no tiene un presupuesto para eso, si no tiene ni para mantener los medicamentos más sencillos en el cuadro básico. Aunque a largo plazo, evaluando costo-beneficio, es más barato trasplantar a un paciente en insuficiencia renal que tenerlo en hemodiálisis. Segundo, se necesita mucha labor educativa hacia la población motivando a la donación. Acabamos de hacer una encuesta de opinión en la cual se encontró que solo un 57% de personas aceptarían donar aún después de muertos.
pero 80% dicen aceptarían recibir si de eso depende su vida. Con respecto a la primera pregunta por email, para eso se hizo la modificación del Código de Salud que regula esta práctica y está dejado al Ministerio de Salud como ente rector y la creación de un Consejo Nacional de Trasplante, el cual está actualmente en su realización. Se han puesto sanciones para la comercialización de órganos y prácticas no adecuadas, además que el ente rector decidirá qué instituciones estarán aptas para realizar la práctica de trasplante. Gracias nuevamente y me quedo así porque sería muy largo continuar. Virginia Rodríguez. Bueno, pero ha sido un correo exhaustivo, claro, y bastante claro, sobre todo con respecto a esta encuesta que es interesante. Nos gustaría, doña Virginia, que nos pudiera enviar una copia de la misma, especialmente porque revela un dato interesante en cuanto a la conducta humana. El 57%, solo la mitad de personas encuestadas aceptarían donar después de muertos, pero un 80% aceptaría recibir si de eso depende su vida. Correcto, eso indica pues que hay una falta de conciencia y falta de conocimiento para estos aspectos. A todos nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. Eso es resumiendo. Y lo más interesante, doctor, es que es después de muerto. O sea que como nos decía don Carlos Urquía, padre, hay que tomar conciencia que una vez fallecido, cuando preparan el cadáver, le vacían los órganos, claro, y los órganos van al resumidero. Claro que sí. En lugar de ir al resumidero, podrían ir a una persona que lo necesita. Así es como prolongar su vida en otra persona. Es algo excepcional. Ahora mire, tenemos una llamada en línea. Le voy a suplicar que nos espere un momento solo para aclarar otra interrogante que plantea doña Virginia acá, que surge de esta referencia que hace en cuanto a la necesidad de mantener un programa que controle todos los datos de paciente en lista de espera y donadores potenciales. Otro de los planteamientos éticos que hizo el Papa en este Congreso Internacional de la Sociedad de Donantes en Roma en agosto del año 2000 tiene que ver justamente con la distribución de órganos donados a través de lista de espera y de la asignación de prioridades. Él hacía la siguiente reflexión: a pesar de los esfuerzos para promover la práctica de donación de órganos, los recursos disponibles en muchos países son actualmente insuficientes para abastecer las necesidades médicas. De aquí que exista la necesidad de recopilar la lista de espera para trasplantes sobre la base de un criterio claro y apropiadamente razonable. Desde el punto de vista moral, un principio de justicia obvio requiere que el criterio para la asignación de órganos donados no sea de ninguna manera discriminatorio, correcto, basado en edad, correcto, sexo, condición social, religión o utilitario, por ejemplo, dice basado en la capacidad de trabajo o en la utilidad social. Por otro lado, en la determinación sobre quién tiene precedencia en la recepción de un órgano, las asignaciones deben ser hechas sobre la base de factores clínicos e inmunológicos. Cualquier otro criterio podría resultar totalmente arbitrario y subjetivo y podría hacer fallar el reconocimiento al valor intrínseco de cada persona humana como tal, un valor que es independiente de cualquier circunstancia externa. Juan Pablo II está proponiendo que en la elaboración de lista de espera y sobre todo, dada la escasez de donantes que hay y de lo caro el procedimiento, aunque exista la voluntad de hacer el trasplante, pero hay pacientes que tienen que quedarse para después, dice. Entonces, ¿cómo establecer la prioridad? Él propone que la prioridad sea en base a razones de carácter clínico e inmunológico, y no en base a edad. Un niño tiene prioridad sobre un anciano, o en base a sexo, una mujer sobre un hombre, o en base a condición social, un pobre sobre un rico, o un rico sobre un pobre. ¿Cómo ve este punto? Es correctísimo. Usted, doctor. Precisamente el Papa en sus declaraciones pone las reglamentaciones éticas y morales. Es correcto, no podemos andar nosotros discriminando, pero también hay que hacer notar esta gran diferencia: donador cadáver y donador vivo. Por ejemplo, un paciente de 85 años de edad, según el Papa, y estamos de acuerdo, no tenemos por qué decirle a usted no se puede trasplantar, pero donador cadáver, porque a una persona de 85 años, si su hijo de 20 años o su nieto de 20 años quiere donarle un riñón, pues bueno, hay que pensarlo, porque es donador vivo. Vamos a someter a un sacrificio y a un problema, a un sano, bien que puede suceder algo en sala de operaciones, para una vida que no estamos compenetrados de que sí, esto va a durar mucho.
Entonces, son aspectos que tenemos que poner en una balanza. El Papa en general lo menciona, pero veámoslo mejor como trasplante donador cadáver, ahí no hay problema. Ahí sí que estamos libres sin poder tener cuidado. Pero en términos de prioridad no es ni la edad, ni el sexo, ni la raza, la religión lo que determina, sino que es correcto. Por eso es que la necesidad clínica. Perdón, Mauricio, por eso